mi nombre es Ana, soy guía de turismo en la ciudad de Londres y os preguntaréis ¿qué hace esta chica vestida con este atuendo? Bueno, bien, hoy yo os voy a hablar sobre la historia de uno de los personajes más conocidos a lo largo de los siglos, y los que habéis realizado los tours con la empresa de Paseando por Europa seguramente incluso hayáis interpretado a este famoso personaje. Os voy a hacer una breve descripción hacia su persona. Un hombre atractivo, atlético, que sabía hablar muchos idiomas. No, tú no. Enrique VIII. Vamos allá. Nos encontramos en el siglo XVI. Fuera de Inglaterra, en Europa, está ocurriendo uno de los movimientos más importantes de la época, conocido como la Reforma Protestante. Un movimiento que genera una división dentro de la Iglesia Católica. Mientras tanto, en Inglaterra, la corona se encuentra en manos de Enrique VIII, un rey que había logrado someter a la nobleza y que además deseaba controlar el poder político que poseía la Iglesia Católica. Es así como Enrique VIII ve en la Reforma Protestante la oportunidad perfecta para poder separarse del papado romano y fundar una iglesia que fuese controlada no por el papa, sino por el rey. De esta manera se funda la Iglesia Anglicana y se consolida la monarquía absolutista dirigida por este rey. Pero un momento, ¿cómo llegamos a esto? Enrique VIII se casa ni más ni menos que 6 veces. Así que vamos a hablar sobre esas 6 esposas que tuvo. Algunas se divorció, otras decapitó, en fin. La primera fue Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos de España. Pero es que Catalina se había casado antes con su hermano Arturo, o sea, con el hermano de Enrique VIII. Cuando fallece Arturo, Catalina de Aragón, años más tarde, se casa con Enrique VIII. Catalina tenía 5 años más que él. Enrique tenía en aquel momento 18 años. Contraen matrimonio y después de 6 embarazos, 5 abortos, finalmente nace María, a la que todo el mundo conocería más tarde como la famosa María la Sanguinaria. Un pequeño inciso. Sé que a muchos de vosotros os sonará más Bloody Mary, que es la traducción de María la Sanguinaria, y sí, es que de ahí viene el nombre del famoso cóctel de zumo de tomate y vodka. Pero eso ya es otro capítulo. Él está viendo que se le están echando ya los años encima y comienza a tener pues una obsesión por un hijo varón, vamos, un heredero al trono, y lo quiere para allá. Así que conoce a una mujer llamada Ana Bolena, su segunda esposa, pero bueno, de eso no quiero hacer spoiler porque viene a continuación. Volvamos a Catalina de Aragón. Recordad que Catalina era la viuda de su hermano, así que piensa que este matrimonio está siendo castigado por obra divina. Así que se planta delante del Papa, de Clemente VII, y le pide la nulidad al matrimonio. Como el Papa pues no se lo concede, dice así, pues no te preocupes. Se divorcia de Roma, se divorcia del Papa y se nombra padre y cabeza del anglicanismo. Y ale, a funcionar. ¿Os suena esta canción? Es la que le dedicó Enrique VIII a su segunda esposa. Vamos a hablar de Ana Bolena. En el 1533, el arzobispo de Canterbury, Thomas Craven, anuló el matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón. Así que el soberano aprovechó esto para casarse con Ana Bolena, la reina de los 1000 días. Con la cual tuvo a su segunda hija. Sí, ¿habéis escuchado bien? Hija, algo que a Enrique VIII no le hacía mucha gracia. Hablamos de Isabel I, futura reina de Inglaterra, que se la conocería más tarde como la Reina Virgen. Un pequeño inciso para aclarar este asunto de la Reina Virgen. Ella murió sin descendencia y al parecer siendo virgen, lo cual no quiere decir que no tuviera una retahíla de amantes. El hecho es que la que llegó a ser la más popular de las reinas inglesas poseía una anomalía congénita conocida como agenesia vaginal, que le impedía la realización del coito. Las mujeres que se ven afectadas por dicho síndrome poseen un aparato reproductor poco desarrollado, aunque algunas pueden procrear. No fue este el caso de Isabel, que, dada su imposibilidad para traer al mundo un heredero, prefirió no tomar esposo y seguir manteniendo el prestigio que la distinguía en el mundo como la Reina Virgen. Además, Ana Bolena no gozaba de buena reputación, a diferencia de su primera esposa, Catalina de Aragón. Y para Masinri se la acusa de alta traición, de adulterio, de incesto, incluso de brujería. Así que la llevan presa a la Torre de Londres, donde más tarde la corta la cabeza. Y nunca mejor dicho, literalmente pierde la cabeza por él, el amor y sus locuras.
Antes de que Ana Bolena perdiera la cabeza en la torre, Enrique VIII ya se había interesado por una de las damas de la corte, Jane Seymour. Quizás su favorita, de hecho, ella fue la que engendró su hijo varón, Eduardo VI. Y sí, finalmente Enrique VIII vio su sueño cumplido con el nacimiento del tan esperado Eduardo, único reconocido como hijo legítimo. Y aunque no os voy a mentir, porque el soberano, temiendo por su vida, ya que Eduardo VI había nacido muy débil y frágil, intentó tener más hijos varones, pero falló en el intento. Con la mala suerte de que a los 12 días de dar a luz, Jane Seymour muere. Así que Enrique VIII se queda viudo. A los 3 años de haber enterrado a su esposa favorita, Jane Seymour, Enrique VIII manda a Cromwell a buscar una dama, o sea, a su cuarta esposa, fuera de la corte inglesa. Exciting news! Henry VIII is looking for a new wife. Oh no. What did I say? Una de las candidatas fue Ana de Cleves, así que Enrique VIII mandó a su pintor de cámara Hans Holbein a la corte del duque Guillermo, con el que ya tenía apalabrado algún trato. Y es que Ana de Cleves era la hermana del duque Guillermo. Su pintor de cámara fue a retratar a Ana de Cleves, y yo creo que se le fue un poco el pincel. De hecho, yo creo que este fue el origen del Photoshop. Porque según se comenta, Ana de Cleves tenía el rostro marcado por la viruela y una gran nariz. Por eso, cuando la conoce en persona, se lleva una tremenda decepción. Pero claro, como hay intereses políticos de por medio, pues o hay boda o no hay alianzas. Durante este matrimonio, él dice que no consigue excitarse sexualmente con ella, así que la hace lo que conocemos en España como un despido improcedente. La compra varios palacios en las afueras de Londres y la manda a vivir con su familia, a gastos pagados. Y pasamos de hablar de la doble de la princesa Leia, lo digo por ese pelo de época que tenía Ana de Cleves, a la quinta esposa de Enrique, o sea, Catalina Howard, que Catalina era la prima de Ana Bolena, pero si os acordáis, a Ana Bolena la han mandado cortar la cabeza. Así que su prima corrió con la misma suerte, la mandaron cortar la cabeza, la tacharon de adulterio, de que le era infiel con otros hombres. Vamos, que Enrique VIII prefería ser viudo que divorciado, y nunca mejor dicho, hasta que la muerte nos separe. Su última esposa fue Catalina Parr, que más que su mujer fue su enfermera. Enrique VIII ya estaba viejo y maltratado por el tiempo, así que fue la única que sobrevivió a la muerte del soberano. Y hasta aquí el culebrón histórico, espero veros muy pronto en la ciudad de Londres. Un fuerte abrazo. Divorced, beheaded and died. Divorced, beheaded, survived. I'm Henry VIII, I had 6 sorry wives. Some might say I ruined their lives.